Hola a todos, el día de hoy quiero hacerles una recomendación de un libro que en lo personal me ha ayudado mucho a entender más la teoría freudiana, y este libro es El placer de leer a Freud, de Juan David Nacio. Soy Juan de Dios García, hablemos de psicoanálisis. De entrada nos dice Nacio que el propósito de su libro es justamente dar una clara idea de los principales fundamentos psicoanalíticos en la obra de Freud. En la página número 19 nos dice algo que me parece vital que ustedes escuchen. Toda la obra freudiana es una inmensa respuesta, una respuesta inacabada a la pregunta ¿qué cosa nos anima? ¿Cuál es la causa de nuestros actos? ¿Cómo funciona nuestra vida psíquica? Evidentemente, la respuesta a esta pregunta es el inconsciente, y en la obra freudiana vamos a encontrar el desarrollo teórico de esta hipótesis que descubre Freud. El libro está dividido de la siguiente manera. En una primera parte, Nacio nos va a hablar de la primera hipótesis topográfica, es decir, de la existencia del inconsciente, el preconsciente y el consciente. Esto lo va a realizar por medio de una analogía entre el arco reflejo de la neurofisiología del siglo XIX y la propuesta freudiana del aparato psíquico. Es bastante interesante este libro porque Nacio nos presenta una serie de esquemas que a medida de que le va aumentando algunas conceptualizaciones, va haciéndose más complejo ese esquema. Es decir, va integrando todos esos nuevos conceptos de la obra en dicho esquema. Al final, Nacio nos muestra una integración de la siguiente manera. Nos muestra un esquema que habla de los 4 tiempos del funcionamiento psíquico. El primer tiempo sería lo que presiona, que tiene que ver con el concepto de pulsión. El segundo tiempo sería lo que detiene, que sería el concepto de la represión. En el tercer momento viene lo que queda, que es la conceptualización de lo que sería el inconsciente reprimido. Y en un cuarto momento, lo que pasa, que es el material que logra franquear la barrera de la represión y que se expresa en el mundo externo a manera de manifestaciones del inconsciente. Más adelante en el libro vamos a poder encontrar otro esquema bastante interesante que tiene que ver con el destino de las pulsiones. En este libro, Nacio nos presenta que la pulsión tiene 3 posibles destinos. El primero sería la represión, el segundo, el fantasma, y el tercero, la sublimación. A partir de estas conceptualizaciones del inconsciente como sistema, Nacio nos propone 5 definiciones del inconsciente. En la primera nos propone el inconsciente de forma descriptiva, es decir, lo que comúnmente conocemos nosotros. Cuando hablamos del inconsciente decimos la parte oscura del ser humano, la parte más profunda de la vida de un individuo. Estas definiciones nos hablan descriptivamente de lo que consideramos inconsciente, pero en realidad poco nos hablan de cómo funciona, de qué sistemas están implicados cuando hablamos de procesos inconscientes. La segunda definición que nos propone Nacio es el inconsciente como sistema, que es justamente observar o conceptualizar el inconsciente desde una hipótesis topográfica, es decir, desde un lugar. En ese sentido aparece la propuesta del aparato psíquico, que es un sistema, ¿sí?, que trabaja de ciertas formas y que, dependiendo del sistema que estemos hablando, ya sea el sistema inconsciente o preconsciente, va a haber diferentes formas de abordaje. La tercera propuesta de definición del inconsciente es desde el estatuto dinámico. En este nos plantea Nacio que es justamente donde Freud nos va a hablar del conflicto intrapsíquico, es decir, del concepto de represión. Las mociones pulsionales del inconsciente contra la barrera de represión generan un dinamismo dentro de este aparato psíquico. La cuarta definición que nos propone Nacio es desde el estatuto económico, y en esta nos habla de la energía pulsional que en veces sube y genera una sensación de displacer y puede bajar y generaría la sensación de placer. La quinta y última definición que nos maneja Nacio es desde lo ético, y aquí nos habla del concepto de deseo en psicoanálisis. Posterior a esto, Nacio nos habla del sentido sexual de nuestros actos, es decir, aquí ya se va a meter con conceptualizaciones de la sexualidad en psicoanálisis. Todos sabemos que en nuestra línea teórica, que es la psicoanalítica, la sexualidad no solo engloba los aspectos de placer orgánico ni el contacto genital. En psicoanálisis la sexualidad es mucho más que eso. Nacio en su libro nos propone una diferencia entre placer orgánico y placer sexual.
Además, nos hace una clara diferenciación entre tres conceptos bastante importantes, que son la necesidad, el deseo y el amor. En otro capítulo vamos a poder encontrar la introducción del concepto de narcisismo en la obra freudiana. Todos conocemos este giro de 1920 en donde Freud empieza a postular el concepto de narcisismo, y eso va a hacer que la teoría vaya cambiando y que incluso surja la segunda tópica freudiana, entendida como el ello, el yo y el superyo. En esta segunda tópica nos plantea Nacio que el inconsciente deja de ser una instancia para convertirse en una cualidad, y esto en realidad es impactante para la teoría psicoanalítica. Siguiendo con las conceptualizaciones y la evolución de la teoría psicoanalítica, Nacio nos propone que Freud da un salto entre su primera teoría del dualismo pulsional entre las pulsiones del yo y las pulsiones sexuales hacia el nuevo dualismo pulsional, que tendría que ver con las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. A su vez, en esta conceptualización de las pulsiones de muerte nos plantea un concepto teórico bastante importante, que es el de la compulsión a la repetición. El penúltimo de los subapartados del libro nos habla de la identificación. Con el concepto de narcisismo, como ya lo hemos comentado, la parte del yo empieza a adquirir mayor importancia, y el concepto de identificación va a ser por medio del cual Freud proponga la construcción del yo. En el último subapartado del libro podemos encontrar el concepto de transferencia, concepto fundamental en la obra psicoanalítica freudiana, que nos habla de lo siguiente: no solo el paciente recuerda sucesos que le acontecieron en su infancia y que aparentemente estaban olvidados, sino que revive esos acontecimientos en la relación terapéutica por medio de la transferencia que hace hacia su analista. Por último, me gustaría terminar con una cita de Nacio al final de su libro, que dice lo siguiente: el solo hecho de que haya pacientes que expresan su dolor incita al psicoanalista a volver una y otra vez a los fundamentos del psicoanálisis, para retomarlos y actualizarlos, como acabo de hacer yo en este libro. Es una invitación que nos hace Nacio a adentrarnos en la lectura freudiana, pero no solo para entender lo que escribió Freud, sino para hacer una revisión constante de los fundamentos y encontrar en cada lectura que hagamos algo nuevo. Si todos estos temas les interesan, próximamente vamos a tener un evento en donde vamos a poder abordarlos de manera más profunda. Vamos a poder entender cuál es el inconsciente freudiano y qué implicaciones tiene en la teoría psicoanalítica. Si les gustó este video, por favor no se olviden de compartirlo con las personas que ustedes consideren y de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que nuestro grupo se llama Devenir y estamos en Facebook y en YouTube. Si tienen algunas dudas sobre conceptos psicoanalíticos, por favor en los comentarios de este video háganoslos llegar para poder estructurar una investigación acerca de estos y poder editar algunos videos para resolver sus dudas.